Por la gracia de Dios, hoy nos corresponde entregar la palabra del Señor y como a lo mejor ya muchos están esperando, seguimos con nuestro libro de Romanos, avanzando en escudriñar la palabra de Dios, aprendiendo un poquito más de lo que quizá nosotros con la lectura diaria, la lectura rápida no alcanzamos a percibir, no alcanzamos a darnos cuenta, pero de repente nos detenemos un poquito, analizamos más profundo y encontramos grandes tesoros que están ahí en la palabra de Dios. Está viendo los avisos que dice la Biblia del oso, parece que es mi Biblia porque soy Don Oso, entonces es mi Biblia. No, la Biblia del oso, celebramos el mes de la Biblia, así que qué mejor que abrir la Biblia para aprender lo que está escrito en ella. Bueno, para ir retomando un poquito, porque la última vez que estuve acá arriba fue hace un mes y medio, y de repente se nos puede olvidar. Estábamos en el capítulo 2 de Romanos, y en la primera parte del capítulo 2 veíamos temas que están relacionados con lo que Pablo quiere exponer del Evangelio hacia los judíos que estaban presentes en esa iglesia, y también a los gentiles que también se estaban incorporando a la iglesia, que ya lo habíamos comentado en los capítulos anteriores. Y entre las cosas que veíamos, primero decía que el hombre es inexcusable, pues en lo que juzga a otros, se juzga a sí mismo. Como pudimos aprender en aquella oportunidad, vimos el caso de un rey bien famoso, el rey David, que por juzgar él salió afectado él mismo con su propio juicio. Lo pillamos al rey David ahí en su propia trampa, pero Dios nos quiere enseñar de que no somos nosotros los que estamos encargados de juzgar, no somos los jueces. El juez es uno solo y es Dios. Él es quien nos juzgará a nosotros. También Dios no nos deja así como solos, esperando aquel día del juicio, sino que Él tiene paciencia, tiene misericordia, tiene grandes riquezas y tiene, digamos, benignidad, paciencia, longanimidad para que estos siervos que estamos acá, los hombres que no quieren hacer caso, que somos pecadores, tengamos una chance de poder reconciliarnos con Él y alcanzar la salvación. Dios tiene sus riquezas y está ahí esperando que el hombre se arrepienta para que alcance la salvación. Muy malo está que menospreciemos esas riquezas, que nos perdamos esa oportunidad de que Dios nos da para poder volver a encontrarse con Él y reconciliarnos con Él. Y por último, como ya al final de la prédica, si recuerdan, hablamos un poquito de la ley, explicamos un poquito de en qué consiste la ley que tanto menciona Pablo en este libro y en muchos otros, que se refiere más que nada al Pentateuco, que es, justamente lo vimos en los avisos, cuando nos dio la tía Leslie, nos dio esa mini clase de la Biblia, vimos que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la ley, y ahí está toda la enseñanza, las reglas de conducta y todo lo que es la voluntad de Dios para con el hombre. Justamente esta ley fue dada al pueblo de Israel para que ellos la tomaran, la aprendieran, la hicieran viva en su vida y la entregaran al resto del mundo para enseñar a las naciones la voluntad de Dios. Lamentablemente ellos fallaron en esa acción y tuvieron su justo castigo, pero también Dios ha tenido misericordia y perdón para ellos, porque Dios es grande en misericordia, es lento para la ira, y la voluntad de Dios no es condenar al hombre, sino que salvar al hombre. Esa es la voluntad de Dios. Bueno, y más o menos eso es lo que en el capítulo anterior, por decirlo de una manera, empezamos a ver en este capítulo 2 del libro de Romanos, y ahora retomando lo que está en la lectura bíblica que nos entregaron, empezamos con el versículo 12, donde ya lo habíamos leído la vez anterior, pero yo lo quise tomar para recalcar algunos puntos que me quedaron pendientes en aquella oportunidad. Ahí, gracias por desplegarlo. Dice: porque
todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y aquí vemos dos instancias en que tenemos por un lado, hombres que ya conocen la ley y que se han sujetado a ella de voluntad. Y tenemos la otra instancia donde están los hombres que no conocen la ley o la conocen a medias y no se esmeran en respetarla. No, porque no la conocen o porque la conocen a medias y no se han sometido a la ley de Dios. Pero en ambos casos, lo que aquí nos quiere mencionar Pablo dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y los que con la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Significa que Dios hará la misma vara de medida para todos, sepa más o menos de la ley. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, todos hemos pecado. No hay ninguno que se salve que no haya pecado. Solo sabemos de uno solo que no ha pecado, que es nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos salvación. ¿Y qué consecuencia trae el pecado? La muerte. Todos los que han pecado van a morir. Todos estamos sujetos a esa ley. La ley del pecado, el pecado trae muerte. Conozca la ley o no conozca la ley, me someta a ella o no me someta a ella, la cumpla o no la cumpla, soy pecador, estoy destituido de la gloria de Dios y el pecado trae la muerte. Dice ahí en el 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí esa vez recuerdo que citamos a apóstol Santiago, capítulo 1, 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si Dios nos dio la ley, si nos dio su palabra, es para que primero la aprendamos, la conozcamos, y una vez que la aprendemos, la guardamos en el corazón y la aplicamos y la ponemos en práctica. Tenemos un dicho bien famoso que dice el padre Gatica, predica y no practica. Ese no teníamos que ser el padre de Gatica, teníamos que ser buenos hijos de Dios. Tenemos que, si aprendemos la palabra, como lo estamos haciendo ahora, estamos aprendiendo de la palabra, pongamos la atención, guardémosla en el corazón y que no se nos olvide, que la pongamos en práctica. Seamos hacedores de la ley. No seamos necios o burros, por decirlo como nos dicen en el colegio cuando somos niños, nos dan una orden y no la hacemos, porfiado, burro, no quiso obedecer. Tenemos que ser buenos hijos de Dios y obedientes. Dice ahí, existe una sola manera de ser justificado frente a Dios, que es cumplir la ley de Dios. Pero nos acabamos de dar cuenta de que esta ley que Dios nos da, bueno, ahí voy a hacer un paréntesis. La vez anterior también mencionamos la ley que está en el Pentateuco, que fue dada a los hebreos o los israelitas, al pueblo de Israel, allá en el desierto con Moisés. Mencionamos que no son 10 mandamientos solamente, son bastante más, son 613 preceptos que están ahí en el Pentateuco. Ahí viene. Muchas gracias. Y estos preceptos, una de las características de la ley de Dios es que es una sola unidad. ¿Y qué significa eso? Que es que yo debo cumplirla toda. Si hay un precepto o una ordenanza que no cumplo, me hago culpable de toda la ley. No puedo decir que si fallo en una, se me perdona porque estoy cumpliendo las otras. La característica de la ley de Dios es que
es una unidad, y si yo fallo en una, fallo en todo. ¿Y de dónde saco eso? La misma palabra nos dice, justamente ahí en el mismo libro de Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Y esta característica de la ley nos va a llevar a una instancia, a un callejón sin salida, por decirlo de otra manera. Si por un lado Dios nos da la ley para que la cumplamos, mediante la cual podríamos ser justificados delante de Dios para salvación, me dice que si yo fallo en una sola, soy culpable de toda la ley. O sea, para los hombres que somos pecadores, que somos duros de servir, que somos desobedientes, cumplir la ley sería casi imposible. De hecho, lo es. Yo, que me caiga en una pequeña artículo de esta ley, en un instante de mi vida, ya soy culpable. No tengo acceso a la salvación. Por eso mismo, lo que comentamos también en la vez anterior, que la ley en sí no me salva. Mi conciencia, que me ayuda a guiarme a Dios, tampoco me salva. Y falta algo, un ingrediente, falta una pieza muy valiosa, que es la que me podrá dar la salvación. La que, poniéndola ahí, me dará el acceso al Dios Padre Todopoderoso. Y esa es nuestro Señor Jesucristo. Yo me estoy adelantando a esto porque no me aguanto las ganas de decirle al mundo, ¿saben qué? Jesucristo es la única salida, es el único camino a Dios Padre. Ya hemos dicho acá que vendrá un juicio, Dios vendrá, hará su justicia, y en ese juicio estaremos todos presentes delante de Él para ser juzgados y ser condenados o salvados. Y una de las cosas que no podemos dejar o quizás no darnos cuenta, es que nosotros vamos a llegar un día a esa instancia. Y por lo que siempre he visto o trato de meditar, ¿por qué este mundo está tan alejado de Dios? ¿Por qué no quieren hacer caso a Dios? Y hay trabas, hay obstáculos. Una es nuestra propia condición pecadora. Otra es que tenemos un enemigo implacable que quiere hacer caer al hombre. Y tenemos nuestras propias pasiones también que nos quieren hacer caer. Pero aquí tenemos la salvación, aquí tenemos esta chispa que nos puede librar de la condenación eterna. Como ven, el apóstol Pablo va como en forma lógica, paso a paso, guiándonos a este destino final, a que nosotros pongamos nuestro corazón, nuestra vista y todo nuestro ser en Dios y en particular en nuestro Señor Jesucristo. Luego, en el versículo 14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aquí también vimos la vez anterior de que hay personas o hombres en este mundo que tienen un gran conocimiento de la palabra. Hay otros tantos que tienen conocimiento mucho menor, y quizás hay algunas personas en este mundo que ni siquiera saben de la Biblia, no saben de Dios, no saben de nada. Naturalmente, Dios no los juzgará a todos y por igual. A cada uno los juzgará de acuerdo a lo que tiene en sí. Y lo que comentamos también la vez anterior era que al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Y al que menos se le da, también se le va a exigir menos. Pero
como también hemos visto en estos dos primeros libros de Romanos, Dios no nos dejó así solos, no nos dejó en la nada, dejándonos, por decirlo de una manera, crecer a la buena de Dios, como dice en el campo, sino que nos dio apoyo, nos dio herramientas, nos dio conocimiento. Ya vimos al principio que al hombre le dio una conciencia mediante la cual podía darse cuenta y conocer que hay un Dios en la naturaleza, en las cosas creadas, en todo lo que nos rodea. También nos dio la palabra de Dios, que está ahí disponible en donde sea. De hecho, creo que el libro más imprimido en la historia del hombre es la Biblia. Y no tan solo está impresa como vimos ahí con la historia de la Biblia, sino que ahora la tenemos disponible en los celulares, la tenemos disponible en los computadores. Incluso hasta gente la anda pegando en las calles, ponen versículos. Yo he visto algunos de estos locales de souvenir que venden de estos versículos con alguna imagen. Uno lo puede comprar y poner en su casa para que cada vez que esté en su casa pueda ver la palabra de Dios. Incluso a uno, en esa instancia, cuando uno está aburrido y mira la pared y ve la palabra y se acuerda y empiezan a venir cosas al corazón y empieza a nutrirse nuestro corazón. La palabra está full disponible para todos. Nadie puede decir que no tiene acceso a la Biblia. Sí hay países donde a lo mejor se ha negado la Biblia, se ha negado el cristianismo, y oremos por ellos, no los dejemos solos. Sabemos que hay misioneros que se meten a escondidas, a hurtadillas, como pretendiendo no ser cristianos para poder salvar su vida, porque aquel que dice ser cristiano puede ser condenado a muerte. Países del Medio Oriente, países del Asia, donde hoy predicar la palabra de Dios es para pena de muerte. En esos países quizás es difícil la cosa, pero aún así la palabra igual penetra en esos lugares. Igual los hombres tienen acceso a esta palabra hermosa, a la palabra de salvación. Entonces vimos que estos gentiles, que son los hombres que no son del pueblo de Dios de Israel, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. O sea, ya, puedo decir de una manera, Dios le otorgó de una conciencia para que ellos al menos ya tengan una orientación de a dónde dirigirse, de mirar al cielo y reconocer que hay un Dios. A mí siempre me gusta hacer analogías de la palabra de Dios para poder entenderla un poquito mejor, de repente explicarla. Y claro, esta conciencia es como una especie de brújula que me da la orientación hacia dónde debo irme. Y Dios nos dio esa brújula a cada uno, a todo hombre. Si uno no es necio y reconoce la creación de Dios y reconoce todo lo que tengo en este mundo y en este planeta y en este universo, porque para mí este universo Dios lo hizo para nosotros, porque todo lo que está en este universo da gloria de Dios y nos sirve a nosotros para darle gloria a Él también. Esta brújula es la que nos orienta. ¿Dónde está Dios? Ahora ya, allá está. Este es nuestro norte. Para allá te tengo que ir. Lamentablemente muchos necios esta brújula ya no la toman en cuenta y siguen para otro rumbo. Y se olvidan del real camino que tienen que seguir. Y en el 15, avanzando a la siguiente, dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí es donde ya tenemos una ayuda que nos dice: oye, esto que estás haciendo es malo, es pecado. Podemos reconocer eso. Y justamente también comentábamos que de repente conocemos personas que no son cristianos o no conocen la palabra de Dios, igual saben reconocer lo bueno, igual saben reconocer aquello que es la voluntad de Dios. Y si bien les acusan diciéndole lo que están haciendo está mal, o los defienden en caso de que lo que están haciendo está bien.
Si alguien hace lo bueno, se reconozca lo bueno y reconozca que en lo bueno hay bendición. Y persistir en ello, que es la voluntad de Dios. Dice ahí, la conciencia alerta de lo bueno y lo malo. Los gentiles cumplen el espíritu de la ley. Y aquí me voy a detener un poquito, siempre en el ámbito legal, siempre he escuchado a algunos abogados que dicen, el espíritu de la ley es esto. Nosotros teníamos muchas leyes, nos salvamos de una constitución media rara, seguimos con otra y tenemos un montón de leyes que nos rigen en nuestra conducta de vida como ciudadanos en esta república. Y con esas leyes nosotros nos regimos y cada ley está puesta ya sea por una necesidad o pone alguna restricción para que no se produzcan accidentes, no se produzcan transgresiones, o yo no pase por los derechos del otro y el otro no pase por sobre los derechos míos y yo tenga deberes que cumplir para poder llevar una sociedad en orden. Pero toda ley tiene un espíritu. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso del signo pare que está allá en la esquina. El signo pare, la ordenanza dice que si voy en vehículo, tengo que llegar a esa esquina, detenerme completamente, mirar a ambos lados, ver si tengo acceso y entonces paso. Muchos, de repente, me incluyo, no hacemos caso y puede ser que venga otro auto en el sentido contrario y se produzca un accidente muy grave. Ese pare, la función de ese pare es que se salve mi vida y no se produzca ese accidente. La función del pare no es hacer más lento el tránsito, porque tengo que estar parando a cada rato. Tampoco es pasarme partes, porque nuestro amigo de la ley se pone específicamente detrás de un pare para ver quién se pasa y sacan un parte. Tampoco es la función de la ley. La función de la ley es salvarme la vida, la mía y del otro conductor que podrían caer en un accidente. Ese es el espíritu del pare, no es para otra cosa. Y la ley de Dios también es eso, también tiene su espíritu. Y lo que hemos aprendido hasta ahora es que el espíritu de la ley de Dios es la salvación del hombre. Es que nos dé la guía hacia dónde ir, que nos diga hacia dónde no meterse, no desviarse, qué cosas no debo hacer porque van a ser o de tropiezo o me van a hacer desviarme del camino. Lamentablemente los hombres tenemos esa tendencia a ser legalistas y de repente hacer cumplir la ley por hacer cumplir la ley. Y se nos olvida el espíritu de esa ley. De repente nos ponemos más papistas que el Papa, como dice el dicho, y usamos la ley de la manera que no corresponde. Esto que estamos aprendiendo es que no perdamos nosotros tampoco ese rumbo. Nuestro Dios, la voluntad de Él es que alcancemos salvación, volvamos a estar junto a Él, porque un día cuando pecamos, perdimos esa comunión con Él. Dejamos de ser siervos de Él, dejamos de ser hijos de Él. Pero Dios en su misericordia dijo, no, el hombre debe salvarse, demuestra toda su misericordia y su amor para con los hombres, y desde que partió el hombre pecando hasta hoy, nuestro Dios ha sido grande en misericordia. Ha habido juicio, ha habido instancias en que Dios dijo, basta. Eliminó una generación completa y salvó a unos pocos. Y sabemos que pronto está a ejecutarse el juicio final, donde va a ser el corte final, donde ahí entrarán en ese juicio los que han de ser salvos y los que han de ser condenados, en forma definitiva y eterna. Justamente lo que hace mención en el versículo 16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
comprensión de lectura, ¿qué hará Dios? Juzgará. ¿Quién juzgará? Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Qué no podremos hacer? Ocultarnos de Dios, ocultar nuestros pecados de Dios. Los secretos de los hombres serán todos velados. ¿Y en base a qué nos va a juzgar? En base al Evangelio. En esta pequeña frase está resumido casi todo la voluntad de Dios de lo que está por venir para el hombre. Bueno, y nosotros como hijos de Dios y lo que queremos proclamar a este mundo que no quiere reconocer a Dios, es que nos presentemos delante de Él, reconozcamos a Dios, nos arrepintamos de nuestros pecados y nos presentemos delante de Él con nuestro Señor Jesucristo en el corazón. La humanidad completa no lo está haciendo, no tiene a Cristo en el corazón. Gran parte de la humanidad no está así. La recomendación nuestra como hijos de Dios es decirle al mundo: viene el juicio y te recomiendo que no te presentes delante de Dios así nomás, porque la condenación será inminente. Mejor presentarse aquel día con todos mis pecados, presentado delante de Dios diciendo: Señor, me arrepiento de mis pecados, ahora haz tu juicio. Bueno, y ahí terminamos una sección donde el apóstol Pablo empieza a ver por el lado de vista de los judíos y de los gentiles, que son los que integran esta comunidad, esta iglesia, a la luz de la Escritura, cómo se aplica en nuestras vidas. Luego ahí, del versículo 17 en adelante, se empieza a enfocar más en los judíos que en los gentiles, pero hace un contrapunto entre ambos grupos. Y antes de meterme en estos versículos que vienen, quería hacer un pequeño paréntesis, nuevamente en afán de enseñar a todos, porque no todos tienen el conocimiento completo de la palabra, y más aún que en esta camarita está mucha gente viéndonos y nos va a seguir viendo en los días siguientes. Y acabo de ver que nuestra membresía, o no sé, nuestra suscripción aumentó, ya van más de 1.200 suscritos al grupo de la iglesia, y sigue aumentando. Así que siguen personas añadiéndose a aprender la palabra de Dios. Y en esta paréntesis quería mencionar que me he encontrado con mucha gente que empieza a mezclar los nombres judío, hebreo, israelita, y tienen una mezcolanza y no saben quién es quién. Entonces quería darme un minutito para poder revisar qué es lo que es cada cosa. Y los nombres que recibe el pueblo de Dios en la Biblia son principalmente tres, que son los hebreos, los hijos de Israel o los israelitas y los judíos. Entonces quería explicar cómo fue la secuencia en que se generaron estos nombres. Como algo ya sabemos, Dios Padre llamó a un hombre llamado Abraham para ser su fiel siervo y darle una misión importante. Le cambió el nombre, lo cambió de lugar donde debía habitar, le dio una tierra donde vivir, le puso Abraham y hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo: tú serás padre de muchas naciones. Justamente ese nombre significa eso. Abraham significa padre de muchas naciones. Y toda su descendencia de él en adelante son los hebreos. Su descendencia, los que habitaron en esta región y que hablan un mismo idioma, que es el hebreo. Que el que de repente nos ponemos a hablar acá, Baruch atah Hashem Adonai Eloheinu, es el hebreo. Hablan un mismo idioma. Y en la línea de descendencia
que la que está bendecida está Abraham, que tuvo un hijo que se llamaba Isaac, y él tuvo un hijo que se llamaba Jacob. Y de Jacob nacieron 12 hijos, obviamente tuvo una hija, pero tuvo 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel. Y ¿de dónde viene el nombre Israel? Justamente el segundo que era, o el tercero que era Jacob, aquí nada que ver con nuestro hermano Jacob, otro Jacob, dice que los descendientes de Jacob, que eran las 12 tribus, Jacob tuvo un encuentro con Dios, cara a cara. Luchó con Dios, imagínense, estuvo ahí con su espada, imagínense cómo sería luchar con Dios. Bueno, yo creo que todos lo hacemos cuando venimos a la fe, nos topamos con Dios y qué bueno que Dios ganó y cambió nuestra vida. Pero él tuvo un encuentro en persona, cara a cara. Y otros días les cuento esa historia. Está ahí justamente en el Génesis. Dice ahí, fue nombrado Israel. O sea, el hombre que se llamaba Jacob tuvo este encuentro con Dios, le cambió el nombre y le puso Israel. Y de ahí viene el nombre Israel, donde nacen las 12 tribus de Israel. Y bueno, ahí Génesis 32, 28, para citarlo nomás. Y el varón le dijo, que sería el Señor, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y qué significa Israel? El que lucha con Dios. Todo nombre tiene un significado en la Biblia. Ahora, Israel, ya hemos hablado varias veces que se ha portado bastante mal. Dios ha tenido harta misericordia con ellos, pero les da otra oportunidad y otra oportunidad. Y una de las tantas que se portaron mal, estas 12 tribus formaron un reino, pero lamentablemente estas tribus se dividieron. Se pelearon entre ellos y dijeron, yo me voy para allá y yo voy para allá. Y se separaron. Y dentro están estos dos reinos, son la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá son 2 tribus que se quedaron en el sector sur de las tierras de Israel, y las otras 10 tribus se fueron al norte. ¿Qué pasó con estas 2 casas o estos 2 reinos? La casa de Israel fue juzgada también, dejaron de bendecir y alabar a Dios para darse vuelta y alabar a ídolos, y fueron borrados o no fueron dispersados por el mundo. La invasión del pueblo asirio los tomó y disgregó a este reino. Y andan revueltos por el mundo. Todavía hasta el día de hoy no se sabe dónde están ni quiénes son. Algunos a lo mejor tendrán algún indicio, pero debe ser bastante difícil poder hacer ese seguimiento, esa pesquisa. Y la otra, la casa de Judá, que son las 2 tribus que se quedaron en el sur, que sería Judá y Benjamín, también se portaron mal, también dieron la espalda a Dios, dejaron de seguir su ley, dejaron de seguir su palabra, fueron deportados a Babilonia, el Señor los trajo de vuelta, y finalmente el año 70 fueron dispersados por todo el mundo. Lo bueno es que estos 2 reinos conservaron su idiosincrasia, su vida como israelitas o como judíos, y de ahí viene el nombre judío. Este es lo que llamamos judíos hoy en día, que son los que han vuelto a la tierra de Israel a poblarla y a hacer lo que estaba profetizado en la Biblia, que volvieran a ocupar el terreno que Dios les dio para que habitaran. Bueno, este es un pequeño paréntesis para que aquellos que no saben mucho de repente se ubican y dicen, ahí esos son los judíos, esos son los hebreos, por eso se llama Israel. Entonces, bueno, algún día quizás lo trataremos con más profundidad, pero ahora estamos metidos en Romanos y el apóstol Pablo ahora nos quiere llevar a hablar de los judíos, pero a la luz de la palabra de Dios. Entonces, volviendo a Romanos, en el versículo 17 dice, he aquí
tú que tienes el sobrenombre de judío, aquí ya se menciona a los judíos, y que te apoyas en la ley y te glorías en Dios, pasando al 18 dice, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Aquí el apóstol Pablo empieza un poquito a poner contra la espada y la pared a los judíos, porque deberían ser ellos los que deberían proclamar la palabra de Dios, pero no lo hicieron bien, lo hicieron mal. Y justamente de los principales detractores que tuvo Pablo cuando estuvo evangelizando fueron los mismos judíos, y le inventaban calumnias para poder echar abajo su ministerio. Entonces, Pablo empieza con delicadeza ahora a buscar los argumentos para decirle a los judíos, oye, tú que eres judío, sí, ya, te apoyas en la ley, entonces, ¿tienes la ley en tu corazón? ¿Cumples la ley? Sí, ya. ¿Te glorías en Dios? Dios es tu Padre Todopoderoso, a quien das gloria todos los días, ya. ¿Conoces su voluntad? ¿Conoces? Sí, ya. Y estás instruido y apruebas lo mejor, o sea, cumples con la buena voluntad de Dios, haces el bien. Y ahí después sigue, y te crees y confías que eres guía de los ciegos, o sea, eres tan docto y tan preparado que tú puedes instruir a otros hombres que no saben, y luz de los que están en tiniebla, instructor de indoctos, maestro de niños, y que tienes la ley en forma de ciencia y de verdad, como poniéndolos ahora, tú estás cumpliendo con todo esto, ¿sí? ¿Te crees tan bueno? Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Dice el 21. Tú que predicas, no se ha de hurtar, ¿hurtas? Ahora empieza Pablo a ponerlos ahí, contra la espada de pared. Tú eres judío, tú eres conocedor de la palabra de Dios, sabes que no hay que hacer esto, y te crees que sabes mucho, y aquello que predicas, ¿tú no lo estás haciendo? ¿Tú no estás cumpliendo con la ley de Dios? ¿Le estás diciendo al otro que no robe y tú estás robando por otro lado? Y ahí empieza ya el apóstol Pablo a poner en su lugar a aquellos que le llevaban la contra por predicar el verdadero evangelio de Dios, la verdadera voluntad de Dios. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas, padre Gatica? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Y yo creo que Pablo está diciendo esto porque ellos lo estaban haciendo. Los está amonestando y los está llevando a ponerse delante de Dios y confesar, decir, ustedes están pecando, están equivocando el camino. El verdadero evangelio es cumplir con la voluntad de Dios. Y ustedes no lo están haciendo. Lo dicen de la boca para afuera, pero en su corazón no lo están haciendo. No están siendo buenos siervos de Dios. Y ahí en el 23 dice, y tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Cuando nosotros decimos al prójimo, oye, no hay que robar, está prohibido, es algo malo, y tú estás, por otro lado, robando, estás deshonrando a Dios. Estás pecando contra Dios y contra aquel que está siendo afectado. Y peor todavía, justamente lo que sale, una de las cosas por que se defiende Pablo es porque muchos, en afán de querer hacer algo bueno, usan como pretexto lo malo para hacer lo bueno. O sea, ¿qué significa? Que de repente yo digo, queriendo, lo que pasaba mucho en esos tiempos, que
cuando estaban los paganos adorando a sus dioses, dioses falsos, decían, les voy a robar los ídolos para que no adoren más a esos dioses. Pero estoy robando, estoy metiéndome en lo prohibido, justificándolo con alguna buena obra, pero no es ninguna buena obra. Lo que Pablo aquí está denotando es que estoy haciendo algo malo y estoy justificando para peor con cosas buenas lo malo. Eso es lo que Pablo ahora nos quiere hacer notar en esta instancia con estas personas. Porque como está escrito en el 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Lamentablemente, cuando los que somos hijos de Dios, en este caso los que eran judíos, están dando un mal ejemplo, estamos afectando la imagen de Dios por delante de los paganos, delante de los que no conocen a Dios. Porque estamos afectando la imagen de nosotros delante de ellos. Estamos mostrándonos que por un lado decimos algo y por otro lado estamos haciendo otra cosa. No estamos siendo consecuentes y no tenemos en nuestro corazón esa afán y necesidad de hacer en sí la palabra y la voluntad de Dios. Lamentablemente en estos días podemos verlo. Hay muchas iglesias cristianas que aquí encerrados en el templo, está hablando de otra iglesia, no acá, por si acaso, todos santos, todos alaban a Dios, todos gloria a Dios, pero salen de esa puerta para afuera y se transforman. Ya no son los hijos de Dios que están acá de rodillas dando gloria a Dios, allá afuera se les olvida. Y echan por abajo el nombre de los cristianos, echan por abajo el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Ahora, ¿eso le afecta a Dios? Dios es santo, 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 todopoderoso. Él no, en ningún caso Él será, por decirlo de una manera, bajado o será, ¿cuál es la palabra que usaban acá? Blasfemado. Nuestro Dios sigue incólume, sigue permanente. Él no falla nunca. Él es santo, santo, santo. Él es perfecto. Somos nosotros los que fallamos. Somos nosotros los que le fallamos a Dios. Dice ahí, ahí hace alusión a cuando dice el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, hace alusión al libro de Isaías, capítulo 52, versículo 5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, y dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Que nunca sea blasfemado el nombre de Dios por culpa nuestra. Que por el contrario, que el nombre de Dios sea exaltado por motivo nuestro. Que por causa nuestra, la persona que va por allá afuera caminando sin tener idea, pueda venir aquí y conocer la palabra de Dios. Y que mi ejemplo, como hijo de Dios, como cristiano, estando fuera de aquí, sea de ejemplo para el resto. Que no sea yo de tropiezo para el resto. Tenemos que cuidar nuestro ejemplo, nuestra vida, nuestra conducta afuera, allá en el vecindario, en el hogar, en el colegio, en la universidad. Nosotros tenemos o predicamos tanto más con nuestro ejemplo que con la palabra. Porque qué feo es predicar la palabra y después hacer lo contrario. Ahí hacemos un contra-evangelio, un anti-evangelio. Estamos fallándole a Dios. Tenemos que ser ejemplo para el resto, que seamos de bendición para el prójimo y no de tropiezo ni de maldición. Amén. Bueno, y ahí viene otro, sigue Pablo ahí atrincando a los judíos por las cosas malas que están haciendo. Y viene un tema que es la circuncisión, que lo usa como de ejemplo
para demostrar. No voy a explicar, igual me voy a tener para hablar de la circuncisión, pero no voy a explicar biológicamente lo que corresponde. Yo creo que ya todos sabemos que corresponde a eliminar una parte de la piel de los varones. Y el primero en ser circuncidado fue el que ya hablamos de él, Abraham. Y Abraham, no teniendo la ley, no teniendo la Biblia, no teniendo nada escrito, tuvo fe en Dios y hizo por fe en Dios todo lo que Dios le pidió. Y una de las cosas fue, a raíz del pacto que tomó Dios con Abraham, hizo lo que Dios le ordenó. Hizo. En Génesis 17, versículo 4-5 dice: He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y un poquito más adelante, el 11 y 12 dice: Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en la casa y el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Esta señal que se hace en la carne es señal del pacto de Dios con Abraham y con los hombres, con toda la descendencia de Abraham en adelante. Pero Abraham hizo este pacto y hizo esta señal por fe en aquel que lo llamó a hacer estas cosas. ¿Y por qué me detuve en la circuncisión? Porque ahora en estos versículos de Romanos nos habla de eso. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La circuncisión física no sirve si no estoy haciendo la voluntad de Dios. En esa época, y creo que todavía en estos días, andan algunos judíos todavía forzando a judíos a hacer la circuncisión, pero se olvidan de que es por fe. Abraham lo hizo por fe en el Dios poderoso que lo llamó. Y aquí Pablo nos vuelve a recalcar y le dice a los judíos de esa iglesia que la circuncisión aprovecha si guardas la ley, si tú estás conforme a la voluntad de Dios. Pero si eres transgresor, si quieres seguir otro camino que no sea la voluntad de Dios, esa circuncisión ya no te sirve de nada. En el 26 dice: sí pues, ahora el otro caso, el incircunciso, aquellos que son fuera de Israel, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, el resto del mundo que no tiene la circuncisión, no tiene esta marca en el cuerpo, pero sí en el corazón busca la voluntad de Dios, Dios lo va a ver como alguien que si estuviera circuncidado. Y el que físicamente, 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Los judíos tenían una gran bendición, que era tener la ley de Dios, tener el pacto hecho con Abraham, el pacto hecho con Isaac, el pacto hecho con Jacob, la tierra prometida. Tenían un montón de bendiciones y aún así Israel le dio la espalda a Dios. Y aquí el apóstol Pablo les dice: los otros, los que Dios no los llamó como Abraham, los que no están circuncidados, si guardan la ley ellos los condenarán, porque ustedes fallaron y la circuncisión y la ley no les servirá de nada, porque en su corazón no está grabada la ley
y la voluntad de Dios que Él nos pide que hagamos. Y ahí, ya para ir rematando los otros dos versículos, dice en el 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío es el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Yo le tomo el peso a esto que dice Pablo aquí, y el judío que realmente tomó estas palabras debe haber terminado muy dolido, porque muchos de estos judíos a lo mejor se consideraban muy doctos, muy elevados en cuanto a yo soy hijo de Dios, soy judío, pertenezco a este grupo selecto elegido por Dios, el pueblo de Dios. Pero resulta que estaban haciendo un pésimo ejemplo, un pésimo trabajo. Y dice ahí que el verdadero judío no es el que tiene la circuncisión en la carne, sino que en el corazón. Estaba leyendo por ahí que dentro de la costumbre judía cortaban este trozo de piel, y este trozo de piel debían enterrarlo. Y significaba que lo que hacían morir era la carne, y lo que quedaba acá era el Espíritu de Dios. Y eso que enterraban era la carne que dejábamos morir, que era el pecado. La carne en el pecado. Los judíos no estaban haciendo esto. Estaban haciendo, como ya habíamos comentado, aplicar la ley por la ley. Se estaban incircuncidando porque tienen que circuncidarse el 8º día. Pero en el corazón del hombre, de esos hombres, no estaba circuncidándose ese corazón pecador para que fuera desechado. La circuncisión de Abraham fue por fe. Fue hecha en la carne como señal para que lo recordaran, pero tenía que ser acá en el corazón. Nuestra conversión a Dios, a Cristo, tiene que ser aquí en el corazón. También me ponía este ritual que era la circuncisión. Yo lo comparo hoy en día con nosotros, con el bautismo. Me viene al tiro a la mente esta comparación. Nosotros podemos entregarnos a Dios y vivir sin bautizarnos, y a lo mejor seremos salvos y Dios nos llevará a su reino. Pero si yo tengo a Cristo en el corazón y estoy lleno de Él y obedezco a la fe, ¿no sería bueno que me bautizara? ¿La conversión fue realmente auténtica en el corazón? El bautismo en sí no me salva. Alguien un día aquí, cuando hagamos los bautismos, pasando aviso para que se vayan inscribiendo a aquellos que quieren bautizarse y tienen esa cosita en el corazón, que Cristo lo está llamando, podrían bautizarse, sumergirse en agua, hacer este proceso que hacemos por ahí por diciembre, siempre por lo general, y en el corazón no pasó nada. Lo más probable es que esa persona pase unos meses y se aleje de la iglesia y nunca más vuelva, porque nunca hubo una conversión fidedigna en el corazón, así como en los judíos respecto a la circuncisión. No es una marca en la piel, no es esa agua, como uno puede decir, el agua bendita que me va a envolver, esa agua santa. No, es en el corazón, es algo auténtico que Dios está viendo en nuestros corazones. Nuestro Dios, como decía en el versículo anterior, no ve lo exterior del hombre, ve en lo profundo de su corazón. Y es esa conversión, y eso es lo que hay que eliminar de nuestra vida. Esa circuncisión es la auténtica circuncisión que tenemos que hacer en nuestra vida. Y ese bautismo es el auténtico bautismo que debemos hacer en nuestra vida. Bueno, y ahí termina capítulo 2. Dios nos juzga por lo externo, sino por lo que ve en nuestro corazón. Y vemos que aquí los judíos de ahí quedaron tiritando
porque no están haciendo las cosas bien, están ahí debiendo ser maestros, son aprendices, están ahí cometiendo muchos errores, haciendo las cosas mal. Pero todo esto para llevarnos a lo que todo hombre debe saber, que todo hombre es pecador, todo hombre tiene el mal en su interior y tenemos una sola salida. Estamos bien pasados la hora, yo tengo unas ganas de seguir, pero todavía me quedan como 3 hojas, pero tenemos mucho que hacer. Bueno, pero para ir redondeando, ya, la vamos a dejar para otra vez. ¿O quieren seguir? No, tenemos hartas cosas que hacer, así que tendremos otro domingo para hacerlo. Si quieren ahí, nos ponemos de acuerdo. Yo salgo antes y termino de revisión del libro de Romanos, donde queremos aprender de la palabra de Dios. El apóstol Pablo va muy detalladamente, paso a paso, queriendo mostrarnos que el hombre tiene grandes problemas y no puede salir por las suyas, que necesitamos algo divino, algo más allá, algo natural, sobrenatural, que es el que nos puede salvar, que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí siempre ponen ejemplos. Habla de los gentiles de esa época, habla de los judíos de esa época, habla de las cosas malas. Y si se dan cuenta, en estos 2 capítulos, en la mitad del 1, todo el 2 y un poquito del 3, Pablo habla solo del hombre. Solo del hombre, para decir que pecaron, que se desobedecieron, que taparon la verdad de Dios con mentiras, que prejuzgan, que condenan al mundo, que se creen jueces y se creen superiores a Dios, y que los que deberían ser maestros en la ley, en el conocimiento de la palabra, están haciendo de tropiezo para la humanidad, para el hombre. Y solo habla del hombre y habla de todo lo malo. Y lo que me llama la atención, que nos sale el nombre de Jesucristo en todo esto. Recuerdan que en el primer capítulo salía 5 o 6 veces el nombre de Cristo, el nombre de Evangelio, el nombre de Dios. Y en esto aquí, muy poco sale aquí Jesucristo, ya entrando al capítulo 3. Recién sale de nuevo el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo no pudo callarse y decir que el pecado del hombre es malo y que el hombre es pecador en esencia y que no tenemos salvación. Y empieza a describirnos todo lo malo que es el hombre. Y ahora, cuando empecemos a avanzar, vamos a descubrir y vamos a hablar más de Dios y vamos a ver que Dios tiene la solución. Dios tiene el camino, Dios ha propiciado para el hombre salvación. Y aquí está escrita, y aquí es donde ya vamos a meternos ya en tierra derecha, en la parte que es la justificación del hombre, y es la parte que a mí más me gusta porque ya uno se siente el gozo de ser hijo de Dios, que yo pasé esta etapa y ahora estoy en Dios, estoy en sus manos, y está Cristo en mí, y su Espíritu en mí, y Él el que me guía. Y el gozo está en nuestro corazón y en nuestra vida. Así que dejémoslo ahí, seguimos la próxima. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Oh Padre Santo, Padre amado, tú nos has guiado, tú nos has enseñado, tú nos has amado grandemente, has corregido nuestro camino. Padre mío, por medio de tu palabra, tú nos enseñas todo, tú nos guías en todo. Padre Santo, sabemos que somos pecadores, que siempre erramos el camino, pero también sabemos que tú eres misericordioso. Tú eres un Dios amoroso que nos cuida, nos guía, nos protege. Y que tu gran voluntad no es condenarnos, sino que salvarnos. Tú nos has amado grandemente y has puesto lo más valioso tuyo para salvación nuestra, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, ayúdanos a entender bien estas palabras. Ayúdanos a comprender de verdad y lo profundo de nuestro corazón, entregar nuestras vidas a tu servicio. No conformarnos a este mundo, ni a sus deseos,
ni a sus concupiscencias, sino que aprender de ti, entregarnos a ti, vivir la vida conforme a tu voluntad y conforme a tu espíritu. Padre Santo, ayúdanos siempre y ayúdanos a conocer bien tu palabra, a seguir aprendiendo, a seguir escudriñando las profundidades de tu palabra. Y que nunca tengamos pereza ni nos alejemos de ella, y que el enemigo esté siempre lejos nuestro para poder seguir siempre aprendiendo, más aún ahora que se acerca el fin de los tiempos y debemos ser luz y sal para este mundo. Padre Santo, lo dejamos en tus manos y lo pedimos en el santo nombre de aquel que es nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano.